en el canal. Y entonces el tema que vamos a ver ahora recibe el nombre de sustitución trigonométrica. Y se llama sustitución trigonométrica porque lo que voy a hacer es una sustitución a través de las funciones trigonométricas. Entonces, para poder hacer la sustitución trigonométrica, me debo de acordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, acuérdense que habla aquí un cateto y otro cateto, me da por resultado la hipotenusa al cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos me da la hipotenusa al cuadrado. De ahí viene la sustitución trigonométrica. Entonces, lo primero que debo de encontrar en la integral debe de ser una raíz. ¿Por qué debo de encontrar una raíz? Porque si ustedes se acuerdan, la hipotenusa se calcula como la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. El cateto se calcula como la raíz cuadrada de una hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, o el segundo cateto se calcula como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el segundo cateto al cuadrado, perdón, como menos el primer cateto. Entonces, debido a que proviene del teorema de Pitágoras, lo que debo de hacer es buscar en esta integral donde hay una raíz cuadrada de una suma o de una resta. ¿Alguien me puede decir dónde se ve la raíz cuadrada? En la potencia, ¿no? ¿En cuál de todas? Porque hay tres potencias. Bueno, la potencia, En el denominador, En el denominador, muy bien, en el denominador. ¿Quién me dijo en el denominador? yo profe, el 4. Ok, entonces en el denominador se ve esa raíz. ¿Por qué se ve la raíz? Bueno, para empezar, pues me van a decir, pues ¿cuál raíz? No, no hay ninguna raíz. Pero acuérdense que ustedes pueden factorizar. ¿Qué es factorizar? Yo la 9 expresar en Ok, factores. es expresar en factores. Entonces, yo puedo expresar en factores. Como puedo expresar en factores, entonces acuérdense que hay una definición de potencia. Y la definición de potencia habla que yo voy a calcular, perdón, que la potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Si ustedes se dan cuenta, aquí me menciona que hay un 2. Entonces, eso quiere decir que yo debo de multiplicar al 1 más x cuadrada 2 veces por sí misma. Pero si ustedes se acuerdan de la operación inversa habla de regresar al número original. Por lo tanto, si ustedes tienen 1 más x al cuadrado y le obtienen raíz y luego lo elevan al cuadrado, debido a que son operaciones inversas, esta raíz cuadrada y este cuadrado, al ser operaciones inversas, me regresan al número original. Eso quiere decir entonces que yo puedo escribir este primer factor como una raíz elevada al cuadrado. Vuelvo a repetir, como son operaciones inversas, me regresan al número original, donde el número original se llama radicando. ¿Qué es el radicando? El radicando es el número que está dentro del radical, y el radical es el símbolo de la raíz. Por lo tanto, en lugar de escribir 1 más x cuadrada, yo puedo escribir 1 más x cuadrada raíz cuadrada y elevado al cuadrado. Ese es el primer factor. Lo mismo puedo hacer con el otro factor, o sea, este otro factor que se llama 1 más x cuadrada, también le puedo obtener la raíz cuadrada y lo puedo elevar. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los factores, a través del concepto de operación inversa, yo puedo expresarlo como una multiplicación de la raíz multiplicada 2 veces. En otras palabras, en este denominador, así como dijo su compañero, yo puedo factorizar. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Entonces, este factor que está 2 veces se puede expresar como una raíz multiplicada 2 veces por sí mismo. Por lo tanto, además de factorizar, voy a aplicar la ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes me menciona, la ley de los exponentes, que si yo tengo una potencia multiplicada por otra potencia, el resultado va a ser la misma base sumando los exponentes. Por lo tanto, voy a tener una integral de una x cúbica entre una raíz de 1 más x cuadrada elevada a qué exponente.
¿A cuál, perdón? ¿Al 2? No, ¿Al 1? No. A la menos uno. no. Acuérdense lo que les expliqué, ¿eh? Este ya no estaría elevado. Sí, sí estaría elevado. A menos que no se elevado a la uno, pero No, a la 1 no. si lo regresamos entonces a la función primitiva, tendría que estar elevado al cuadrado para eliminar, bueno, para eliminar la raíz. No, porque no se eliminan las raíces y no porque aquí no hay función primitiva. Función primitiva solamente aparece cuando derivas y cuando terminas de integrar, no a la mitad. Son conceptos diferentes. Aquí lo único que estoy aplicando es, primero factoricé. ¿Qué es factorizar? Fue expresar en dos factores. Ahí están los dos factores que vino de este cuadrado. Y posteriormente utilicé el concepto de operación inversa para que esta raíz quedara elevada al cuadrado y por definición regresa al radicando. Por lo tanto, aquí apliqué operación inversa y aquí apliqué operación inversa. Lo que ahora dije que además de factorizar y además de aplicar operación inversa, que aquí no lo escribí, pero pues ya les dije dónde quedó la aplicación de la operación inversa, también debo de aplicar leyes de los exponentes. Precisamente lo que hace falta. De la operación inversa a la cuarta, muy bien, queda elevado a la cuarta. ¿Quién me lo dijo? La 9. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué queda elevado a la cuarta? Pues porque ya les había dicho que quedaba expresado como una raíz al cuadrado. Entonces, si yo tengo una raíz al cuadrado, si yo tengo esta raíz que está elevada al cuadrado y otra misma raíz que está elevada al cuadrado, por eso aplico las leyes de los exponentes. La base es la raíz y el exponente es el 2 y el exponente es el 2. Por eso me queda la raíz elevado al cuadrado y en ese momento ya aparece lo que yo necesito para realizar la sustitución trigonométrica. ¿Alguna duda? Ok, entonces obviamente aquí me faltó escribir diferencial x y ahora sí, como ya observé la raíz, ahora díganme, ¿esta raíz a qué se parece? ¿Se parece a una hipotenusa o se parece a un cateto? A una hipotenusa. ¿Cómo sabes? A una hipotenusa. Ajá, pero ¿cómo sabes que es una hipotenusa? Por el símbolo, el signo. ¿Cuál signo? Positivo. Ok, no es un signo, ¿Qué es una más? operación, es una operación. Operación, Ajá, perdón. así son dos cosas. El signo es cuando multiplica el coeficiente y la operación es cuando tiene un sumando y otro sumando. Entonces ahí nada más hay que verle, ¿no? Entonces número 11, te asigno otra participación, nada más espérame porque él no quiere el Excel. Dejen por mientras borro la línea. Déjenme ver si ya reacciona el Excel. También no reacciona, ahí sí reacciona. Entonces al 11 le asignamos otra participación. Aquí vamos, ok. Y entonces ahí la parte importante es que la raíz pertenece al triángulo y esta raíz pertenece a la hipotenusa. Entonces, como esta raíz pertenece a la hipotenusa, porque me dijo su compañero que es una suma, entonces a lo único que me falta ponerle nombres es a este cateto que se llama cateto opuesto y a este cateto que se llama cateto adyacente. Entonces, si la hipotenusa se llama la raíz, díganme cuánto vale el cateto y cuánto vale el cateto adyacente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, número 11, el cateto opuesto era igual al seno entre el coseno. No. Acuérdense que no estamos hablando del teorema de Pitágoras. El cateto opuesto valdría 1 y el adyacente x cuadrada, ¿no?
No, Bueno, X, muy bien. X. X, ¿qué número de lista tienes? 4. Ok, entonces basándonos en el teorema de Pitágoras, un cateto vale 1 y el otro cateto vale X. ¿Por qué X? Porque acuérdense que en lo que es el teorema de Pitágoras, lo que yo hago es que el cateto, el cateto lo estoy elevando al cuadrado. Por eso solamente el lado tiene un valor sin el cuadrado. Pero ahora resulta que debo de considerar la importancia. Díganme por favor, ¿quién es más importante? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? El adyacente. No, El opuesto. el opuesto es el más importante. El opuesto es el lado más importante. ¿Sale bien? ¿Quién dijo opuesto? La conjunción es 4. 4. Ok, entonces, el cateto opuesto es el más importante. Y entonces, como el cateto opuesto es más importante, tienen que asignarle lo que sea más importante. En otras palabras, ¿quién es más importante? ¿El 1 o la X? El 1. No, el 1 no es más importante. ¿Por qué no es importante? ¿Por qué no es importante el 1? Porque ya se conoce el valor, ¿no? Exacto, porque ya se conoce el valor. Entonces, el 1 no es importante. El importante es la X. ¿Quién dijo ya se conoce el valor? Y yo creo que el 4. Ok, nomás díganme el número, no me digan yo porque son 3 yos, ¿no? Nada más díganme el 4, el 9, el 11, ya. Entonces, debido a esa situación que acabamos de hacer, cuando su compañera me dijo que el cateto opuesto valía 1 y el cateto adyacente valía X, eso es una imprecisión. ¿Por qué es una imprecisión? Porque el cateto opuesto es el más importante y por lo tanto, al más importante le tienes que asignar lo más importante. A el más importante le vas a asignar lo más importante. Por eso el cateto opuesto debe valer X y el cateto adyacente debe tener un valor de 1. ¿Sale bien? ¿Sí me entienden por qué se ordena de esa manera? Sí, profe. Es por Sí, profe. importancia. ¿Qué fue lo primero que se acomodó? Lo primero que se acomodó fue la raíz. ¿Por qué fue lo primero que se acomodó? Pues porque la raíz está en la integral. Entonces, como ya saben que está en la integral y como saben que es positivo, por eso es lo primero que asigno. Lo primero que siempre se asigna es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está en la raíz. Una vez asignada la hipotenusa, ya no hay tanto problema porque por importancia asigno al cateto opuesto lo más importante y al cateto adyacente lo menos importante. Esa es la razón. Ahora bien, ya que entendieron eso, acuérdense que en muchos videos que hay en la red te hacen que te aprendas un montón de fórmulas y esas fórmulas te llevan a luego a la hora de la evaluación confundirte porque son tantas que tienes que aprender que no sabes qué es. Entonces lo importante es que identifiquen dónde está la raíz y dónde debe de asignarse la raíz. Ya me dijo su compañero, si es una suma debe ser la hipotenusa y obviamente si es una resta entonces estoy haciendo referencia a que es un cateto. Ese es el análisis. O sea, no se aprendan cosas de memoria, sino analicen qué es lo que tienen. Bueno, ahora bien, ya que tienen el triángulo, lo que van a tener que calcular ustedes utilizando funciones trigonométricas es la división de la raíz entre la constante que función trigonométrica te da. En otras palabras, ustedes saben que la raíz es 1 más x cuadrada, porque lo están viendo con sus ojitos de la cara, lo están viendo en el triángulo. En el triángulo, también con sus ojitos de la cara, están viendo que la constante tiene un valor de 1. Por lo tanto, la raíz entre 1 es una función trigonométrica, debido a que la raíz se llama hipotenusa y el 1 se llama cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica resulta de la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente? Tangente. No. ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Qué función trigonométrica proviene de la división de la raíz, que es una hipotenusa, entre la constante, que es un cateto adyacente?
hipotenusa entre cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica te da? ¿Pueden haber puesto? No. Sería la ay, espera, ay, la cosecante. No, no es la cosecante. No sé si es ahora cotangente, no me acuerdo. Número 11 sería el seno. No, tampoco es el seno. Ay, ya escribí mi. Ya escribí mi. ¿Qué les da de división hipotenusa entre cateto adyacente? La secante, Ok, es la secante. ¿Qué número de lista tienes? 4. Ok. Entonces, fíjense cómo las funciones trigonométricas no es una opción medio sabérmelas. Es su obligación sabérselas. Así que vayan repasando, por favor, todas las funciones trigonométricas y que se las sepan. Que no sea necesario que se aprendan reglitas que luego les mencionan en la red, sino apréndanselas, o sea, tengan esa habilidad de hacerlo. Bueno, entonces, Profe, es que sigo aturdida por el examen del sábado. pero ya pasó, el examen ya pasó, ya lo que sigue, hay que darle la vuelta a la página, lo que sigue. Si en esto que les voy a decir es cuáles son las funciones trigonométricas, cuáles son las derivadas, los nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va de nuevo la explicación del método. El método se basa en que ustedes tienen que encontrar una raíz en la integral. Si hay una raíz donde sea la raíz de una suma o de una resta, sí pueden utilizar el método de sustitución trigonométrica. Ahí es donde me doy cuenta. Entonces, una vez que ya hayan encontrado la raíz, que puede ser a través de una factorización y leyes de los exponentes, que lo explicamos hace rato, entonces lo importante es la asignación. La asignación de la raíz, ¿a qué lado pertenece? Ya me dijeron que esa raíz pertenece a la hipotenusa debido a que es una suma. Y entonces, ya que asigné la hipotenusa, siempre primero se va a asignar la hipotenusa. Entonces, en ese momento, veo por importancia qué valor va a tener el cateto opuesto, que es el más importante, y qué valor va a tener el cateto adyacente, que es el menos importante. Por eso el cateto opuesto se le asignó a la X, que tiene mayor importancia, y al cateto adyacente se le asignó al 1, porque precisamente en el radicando, recuerden que el radicando es el que está dentro del símbolo de radical, en el radicando está la suma de los cuadrados de los dos catetos. Por eso lo supe, ¿no? Entonces todo es análisis y conceptualización. Una vez que ya hicieron la distribución del valor de los lados, siempre hay que dividir raíz entre constante, ver la función, y siempre hay que dividir variable entre constante y ver la función. Una vez que ya tienen la variable despejada, se calcula la diferencial y ya. Eso es el método. El método para calcular lo que vamos a sustituir. Una vez que ya tenemos lo que vamos a sustituir, ahora sí realizo la sustitución. Recuerden que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? Pues lo primero que voy a reemplazar es esta variable. ¿Cuánto vale esta variable? Pues aquí está la variable. ¿Cuánto va a valer la variable? Pues la variable es una tangente del ángulo alfa que está elevada al cubo. Por lo tanto, el que se eleva al cubo es la función trigonométrica. Luego, en el denominador, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una raíz. Ahora, ¿por quién voy a reemplazarla? Pues la raíz yo calculé que se va a reemplazar por una secante. Eso quiere decir que en el denominador voy a escribir la secante del ángulo y como está elevada a la cuarta, yo debo de escribir la secante cuarta. Recuerden que el exponente me indica el número de veces que se multiplica la base por sí misma. Por eso la base que se va a multiplicar por sí misma es la secante que se va a multiplicar 4 veces. Y de ahí es donde viene el que el exponente debe de ir en la función, no en el argumento, porque el argumento no es el que se multiplica. Si aquí yo escribo el 4 sobre el argumento, estaría indicando que el argumento se multiplica 4 veces por sí mismo. Y no es cierto. Quien se va a multiplicar por sí mismo es la secante. Voy a multiplicar la secante del ángulo 4 veces por sí misma, no al argumento. Por eso es importante que se sepan los nombres. Bueno, ya que tengo la secante cuarta, lo único que me hace falta reemplazar, acuérdense que reemplazar es sustituir, lo que me hace falta reemplazar es la diferencial. Recuerden que la diferencial es la base del rectángulo sobre el que voy a hacer las sumas, porque esta es la altura del rectángulo y esta es la base del rectángulo.
Por eso es importante que siempre aparezca, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la diferencial? Pues aquí lo tengo. Y la diferencial, entonces, es la secante cuadrada del ángulo por la diferencial del ángulo. Y en ese momento ya es una integral que yo puedo resolver. ¿Cómo la puedo resolver? Pues la puedo resolver por todas las formas que ya les expliqué durante todo el curso. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues lo primero que hago es revisar la jerarquía de operaciones. O sea, ¿qué operación voy a hacer primero? Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo y aquí tengo secante cuarta. Eso quiere decir que en el numerador hay dos secantes cuadradas, hay dos secantes que están multiplicando, y en el denominador hay 4 secantes que se están multiplicando. Por lo tanto, si yo hago la operación, se divide esta secante entre esta secante y me da 1, la otra secante entre la otra secante me da 1, y solamente me queda una secante cuadrada en el denominador. Por lo tanto, al hacer la operación por jerarquía de operaciones, y obviamente entendiendo el concepto de potencia, me queda que esto es una tangente cúbica de alfa entre una secante, perdón, no quiero escribir, entre una secante cuadrada del ángulo por diferencial del ángulo. ¿Alguna duda en esa aplicación de la definición de potencia? No. Ok, entonces le seguimos. Ahora bien, para poder hacer esta integral, primero tendríamos que ver si es una fórmula, pero no es ninguna fórmula. Si yo pensara en una base al exponente, yo diría que la base es tangente y la derivada es la secante. Pero como está en el denominador, acuérdense que la diferencial debe estar en el numerador, no en el denominador. Por eso no puedo aplicar la fórmula de una base al exponente. Y entonces, como no puedo, me tendría que ir a álgebra, pero de álgebra no hay nada que hacer. Entonces me voy a la otra opción, que se denomina identidades trigonométricas. Y las identidades trigonométricas es otra cosa que deben dominar. No es una opción saberse, no es una opción querérmelas aprender, es dominarlas. La identidad trigonométrica me habla entonces que, ¿cómo se calcula la tangente? ¿Cuál es la identidad de la tangente? Aquí es igual la tangente en identidades trigonométricas. Coseno sobre seno. No te allí, perdón. Seno sobre coseno. Ok, no está. 4. Ok, entonces es seno entre coseno. Y esa identidad recibe el nombre de identidad de cociente. Entonces no solamente hay que saberse la identidad, sino también cómo se llama, ¿no? Eso es parte de lo que debieron de haber aprendido en geometría y trigonometría. Entonces este es seno entre coseno. Esa se llama identidad trigonométrica de cociente. Y entonces van a escribir la integral del seno cúbico de alfa, porque precisamente la tangente está al cubo entre el coseno cúbico de alfa. La tangente es el seno entre el coseno. Como está en el numerador, pues ahí ya lo estoy dejando en el numerador. Y ahora bien, díganme, por favor, la otra identidad donde es 1 entre la secante de alfa. ¿A qué es igual 1 entre la secante? Sería 1 menos seno No, cuadrado. no. Número 11, profe, sería el coseno. Ok, es el coseno. Entonces, esa identidad recibe el nombre de identidad recíproca. ¿Por qué se llama recíproco? Pues porque ustedes ya saben que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Entonces, lo que está ocurriendo en la identidad es que la función trigonométrica se va a escribir en el numerador. Por eso se llama identidad recíproca. El denominador se escribe en el numerador, pero obviamente se escribe la identidad recíproca. ¿Cómo sé que es la identidad recíproca? Pues porque ustedes saben que 1 entre se lee como recíproco. 1 entre quiere decir recíproco. Entonces, cuando ustedes dicen 1 entre secante, lo que se debe de decir es el recíproco de la secante. Y esa, como les digo, recibe el nombre de identidad trigonométrica recíproca. ¿Qué es recíproco? Es intercambiar numerador con denominador.
Por eso les menciono que los conceptos son los importantes que se deben de aprender desde álgebra, ¿no? Si no habían tenido ningún docente que les enseñara bien los conceptos, pues aprovechen lo que tienen ahorita, ¿no? Por favor. Eso quiere decir que esta secante cuadrada que está en el denominador, la van a escribir en el numerador. Y en el numerador ustedes van a escribir el coseno de alfa. Como está elevado al cuadrado, entonces aquí van a escribir coseno cuadrado de alfa. Obviamente hay un 1 abajo, porque este recíproco, el intercambio, es ahora escribir este 1 en el denominador. Por eso escribo coseno entre 1. Y obviamente a la diferencial de alfa, pues a esa no se le aplica ninguna identidad y sigue siendo la diferencial. En este momento, ya que aplicaron la identidad, se dan cuenta con sus ojitos de la cara que otra vez aquí tienen 2 cosenos multiplicándose, aquí tienen 3 cosenos multiplicándose, y por lo tanto, aplicando jerarquía de operaciones, donde ya se dieron cuenta que también van a utilizar la definición de potencia, aquí hay 2 cosenos multiplicándose, aquí hay 3 cosenos multiplicándose, por lo tanto, me va a quedar la integral de el seno cúbico de alfa entre el coseno de alfa por diferencial alfa. Por la diferencial de alfa. ¿Alguna pregunta, chiquillos, en lo que está ocurriendo? No, profe. Va que va. Entonces, una vez que hicimos eso, pues entonces tendría que pensar cuál es la identidad que voy a utilizar. Perdón, la fórmula. Y para integrar, ustedes entenderían que aquí pudiera utilizar la fórmula de la integral de la potencia. Pero para la integral de la potencia, yo, por lo que veo, diría que el seno es la base, que el exponente es 3. Pero si ustedes calculan la diferencial del seno, les da coseno. Pero ese coseno debe de estar en el numerador. Y si ustedes se dan cuenta, el coseno está en el denominador. Como está en el denominador, no pueden pensar en la fórmula de la base al exponente. Por lo tanto, lo que van a utilizar es el tema que acabamos de ver. Y el tema que acabamos de ver se llama potencias trigonométricas. Y en potencias trigonométricas, yo les decía, si tienen una potencia, aquí está la potencia, la base elevado al cubo, esto se llama potencia. Esa potencia es una impar. Y por lo tanto, si es una potencia impar, lo que debo de hacer es sustituir la identidad pitagórica. Eso se lo habíamos visto la semana pasada. Pitagórica. Entonces, de aquí me doy cuenta que todas las estrategias que les enseñé desde el principio, todas se las deben de dominar. No solamente es medio saberlas, es dominarlas. Y por lo tanto, para poder sustituir la identidad pitagórica, lo primero que debo de hacer es factorizar. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, si factorizamos, yo voy a factorizar como un seno cuadrado de alfa por un seno de alfa dividido entre el coseno de alfa por la diferencial de alfa. ¿Qué fue lo que hice? Factorizar. ¿Qué es factorizar? Es expresar en factores. ¿Por qué expresé en factores? Por la única y sencilla razón que el exponente es cúbico. Y la sugerencia es que si tú tienes un exponente cúbico, vas a sustituir en el cuadrado la identidad pitagórica. Dime. Yo tenía una duda. ¿Por qué el denominador al ser coseno no se puede, no sé si se va a dividir, no, integrar por partes? Y el coseno, de hecho, también la integral es el seno de la constante, bueno, el seno del argumento, la constante de integración. Entonces podría haber una división, no sé, pero no sé si funciona. Te voy a recordar el concepto. Pregunto, ¿existe la integral de la división? No. Conclusión, lo que tú dijiste no se puede hacer. ¿Sale bien? Por eso siempre les hago esa pregunta, porque de alguna manera, recuerden que existe algo que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Y la ley del mínimo esfuerzo es porque su cerebro tiene muchas cosas que hacer. Más o menos cada minuto su cerebro está haciendo 1000 acciones.
Y esas 1000 acciones es mantener tu presión adecuada, es mantener el flujo de sangre, es ver la temperatura del cuerpo, es generar más calor, o sea, son un montón de cosas que está checando el cerebro. Entonces, como hace tantas cosas y tú le dices, vamos a integrar, dice el cerebro, ay, no inventes, no voy a integrar, no quiero integrar. Por eso el cerebro utiliza la ley del mínimo esfuerzo. Pero acuérdense que ustedes son los jefes, no debe de dominar su cerebro. Que su cerebro domine para todo lo que no tiene una repercusión desde el punto de vista académico. Obviamente, si el cerebro deja de funcionar, pues se mueren, ¿no? Porque no hay quien les proporcione oxígeno, quien les regule la cantidad de potasio en el cuerpo, no lo sé, ¿no? La cantidad de azúcar. Entonces, obviamente el cerebro sí debe de estar haciendo esas 1000 acciones, ¿no? Es un hecho. Pero ustedes deben de forzar a su cerebro a que haga lo que ustedes quieran, no que el cerebro gane, porque el cerebro siempre es muy, muy trabajador y por lo tanto no quiere hacer nada adicional a lo que ya hace. Por eso luego me da flojera levantarme temprano, me da flojera hacer ejercicio, me da flojera hasta comer a veces, ¿no? Pero eso es la ley del mínimo esfuerzo. No dejen que el cerebro domine, o sea, ustedes tienen que dominar. Por lo tanto, por eso les menciono, el cerebro dice, ay, pues calcula la derivada de la integral de arriba y calcula la integral de abajo. Pero entonces, por eso les decía, ¿existe la integral de la división? No, no existe. Por lo tanto, eso que me sugirió su compañera no se puede hacer. Por esa simple razón, ¿no? No existe la integral de una división. También les había dicho que no existe la integral del logaritmo. También les dije que no existe la integral de la multiplicación. Para eso se los había mencionado, para que no sea necesario que un maestro les diga qué hacer o qué no hacer. Como ustedes ya tienen los conceptos, ya nada más es acordarse de los conceptos. Es como alguna vez